enteraste de los asuntos del TEC? ¿Asuntos de qué? ¿Qué está pasando ahí? En el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato se resuelven todos los asuntos relacionados con conflictos electorales. Cuando una demanda llega al TEC, se recibe, la analiza un equipo de personas abogadas y al final las magistraturas resuelven si quien la presentó tiene la razón o no. Estos asuntos garantizan el derecho de todas y todos a participar en la vida política del Estado. Porque tú participas y el TEC te defiende. TEC, Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Buenas tardes. Siendo las 13 horas con 1 minuto del día 20 de junio de 2022, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Por favor, señor Secretario General Juan Antonio Macías Pérez, verifica el quórum e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 2 proyectos de resolución correspondientes a 2 juicios electorales con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación, voy a solicitar al secretario coordinador de ponencia, Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral 32 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional en contra del acuerdo emitido por el Consejo Municipal Electoral de Manuel Doblado, que desechó su denuncia en la que alegaba la posible comisión de actos que pudieran vulnerar los principios de laicidad y equidad en la contienda. En el proyecto se propone revocar el acuerdo impugnado, ya que fue incorrecto que la responsable desechara la queja bajo el argumento de que los hechos narrados en la denuncia no eran claros y que la parte denunciante no había aportado pruebas suficientes para el inicio de una investigación, pues contrario a lo señalado por el Consejo Municipal, del análisis integral de la queja se advierte que el partido actor sí señaló las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos y aportó diversos elementos de prueba para acreditar sus afirmaciones. Por tanto, lo procedente es ordenar a la referida autoridad que en caso de no advertir la actualización de alguna causal de improcedencia, dé trámite al procedimiento hasta su remisión al tribunal. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Si alguien tiene algún punto para intervenir. Al no haber intervenciones, señor secretario general, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al juicio electoral TEC-JE 32 de 2024 se resuelve. Único, se revoca el acuerdo impugnado para los efectos precisados en el fallo. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía para la cuenta del proyecto que su ponencia trae a este Pleno. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencias, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con la propuesta de sentencia del juicio electoral 34, diagonal 2024, iniciado con motivo de la demanda interpuesta por una persona que realizó publicaciones en redes sociales en contra del acuerdo emitido dentro de un procedimiento
en contra del acuerdo emitido dentro de un procedimiento especial sancionador por el que se declaró procedente el dictado de medidas cautelares y se le ordenó retirarlas. De las constancias que conforman el expediente, se advierte que el acto impugnado derivó de diversa sentencia de este tribunal que ordenó a la autoridad emisora que realizara un mayor análisis de la situación y se pronunciara al respecto, circunstancia que se resalta en el proyecto para aclarar que no se había ordenado el dictado de la medida, sino solo un nuevo análisis para otorgarla o negarla. Por otro lado, se estima que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Local erróneamente tuvo por actualizado el elemento relativo a que, a primera vista y bajo la apariencia del buen derecho, se podía estar vulnerando el derecho político electoral de la denunciante en aquel procedimiento sancionador, pues estimó probable la configuración de violencia política de género. Mas la ponencia instructora no lo percibe así, por el contrario, se tienen elementos para sostener diversa visión, atendiendo a precedentes jurisdiccionales en los que se analizó el supuesto de que en política se diga que existen hombres que influyen en la toma de decisiones de las mujeres y ello no constituye tal falta, máxime en aquellos casos en los que ello ocurre en el contexto del debate político y particularmente en proceso electoral y campañas. Por ello, la ponencia propone revocar el acto reclamado y que no sea obstáculo para que se hagan visibles las publicaciones denunciadas. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. ¿Hay alguna intervención? Tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López. Gracias, buenas tardes. Para informar a este pleno que disiento de las consideraciones señaladas en este proyecto, por lo que con fundamento en el artículo 19, fracción 10ª y 11ª del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, emitiré un voto particular con la finalidad de exponer los motivos de mi disenso. Este asunto, me parece importante resaltar, tiene su antecedente en una denuncia presentada el 15 de abril por Miguel Ángel Armenta Galván, representante legal de Alma Eduviges Alcaraz Hernández, ante la Oficialía de Partes del Instituto, en contra de Humberto de Jesús Gutiérrez García y o quienes resulten responsables, derivado de la correspondiente investigación, por actos que a su consideración constituyen BPG en su perjuicio. Dentro de esta se dicta el acuerdo CQ&D diagonal 011, diagonal 2024 de la Comisión de Quejas y Denuncias del propio instituto, donde se decretó parcialmente procedente la medida cautelar solicitada dentro de un procedimiento especial sancionador. En contra de esta determinación, la parte denunciante se inconformó el 25 de abril en la Oficialía Mayor de este tribunal. Y bueno, la postura de incidente radica en que, con independencia de que atendiendo al antecedente impugnativo al que me he referido, la determinación que se asume, en mi opinión, implicaría la revocación por la propia autoridad que la dictó sin fundamento alguno, por razones y consideraciones que la sostienen, en lo que yo considero que no se advierten los alcances de la revisión procedente al caso concreto, sobre todo porque, tomando en consideración las pruebas que obran en el expediente, las cuales deberían ser analizadas en su conjunto y no con una perspectiva de género para así determinar lo conducente en cuanto a la petición de la promovente. Es posible identificar si la publicación reproduce y o difunde información que pudiera replicar esos estereotipos de género que afecten la percepción de la mujer ante la sociedad en perjuicio de sus derechos político-electorales, en tanto no se dicte una sentencia definitiva. Concretamente, conviene referir que bajo esta perspectiva de género, el análisis integral de la publicación en cuestión no solo debe ponderarse bajo el contexto preferente de que al haberse emitido en el escenario de debate político, sino de aquel que las frases pueden ser denostativas de su condición de mujer al compararla con un objeto lúdico de manipulación y que por su naturaleza no tiene voluntad propia, pues depende de quién la conduce. Por ello considero que sí se deben de emitir estas medidas cautelares hasta en tanto se emite una resolución de fondo del asunto. Es cuanto, Presidenta, gracias. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? A no haber más intervenciones, señor secretario general, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el voto en contra, conforme lo acabo de señalar.
Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos de usted y del magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, con el voto en contra de la magistrada Yari Zapata López, quien anuncia la emisión de un voto particular en términos del artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del Reglamento Interior del Tribunal. En consecuencia, en cuanto al juicio electoral TEC JE 34 de 2024 se resuelve. Único, se revoca el acuerdo que concedió medidas cautelares emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato dentro del procedimiento especial sancionador 80/2024-PES-CG. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el orden del día y siendo las 13:11 del día 20 de junio de 2024, se da por terminada esta sesión.